Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. La espada, impulsada por la mano de Nepis, había atravesado el corazón de Kane. Sintió el frío acero, una agonía ardiente e inmediata que le robó el aliento. Sin embargo, incluso mientras su cuerpo se tambaleaba, su mente, impulsada por la rabia y el shock, contraatacó. Agarró instintivamente la empuñadura, sus dedos se cerraron alrededor del frío metal en un intento desesperado por sacarla. Pero en una lluvia de brillantes chispas, la espada se desvaneció, dejando solo una herida abierta y sangrante. Kane tropezó, su visión nadando, su cuerpo luchando por mantenerse en pie. Se giró lentamente, sus ojos encontraron a Nepis de pie a unos pocos metros de distancia, su expresión fría y llena de una aterradora intención asesina. Un solo y desesperado pensamiento resonó en su mente. Así es como voy a morir. Antes de que pudiera procesar completamente el pensamiento, Nepis invocó su espada de nuevo, su impecable hoja ahora apuntando a su cuello. Se movió con una velocidad que desafiaba la lógica, un destello plateado a punto de cortar su cabeza de sus hombros. Kane, sin embargo, fue más rápido. Con una oleada de poder recién descubierto, invocó desafío definitivo, su propia espada materializándose en su mano justo a tiempo para interceptar y desviar el golpe mortal. Mientras sus espadas chocaban, una extraña sensación floreció en su pecho. Un calor intenso, un picor débil, casi imperceptible. Bajó la mirada, con los ojos fijos en la herida abierta. Para su asombro, diminutos hilos negros se tejían, un tapiz macabro pero hermoso de carne autosuturada. La herida no solo se cerraba, se estaba curando, un proceso lento pero constante alimentado por una energía pulsante, similar a un corazón. La fuente de esta curación milagrosa era su banda del cielo, que se había deshilachado lentamente en estos diminutos hilos negros, su tamaño disminuyendo a cada momento, su poder ahora reparando activamente su carne devastada. Una oleada de alivio, fría y cortante, lo invadió, una calma en medio de la tormenta de dolor y traición. Una sonrisa maníaca se extendió por su rostro mientras un solo y furioso pensamiento se solidificaba en su mente. Es hora de sacar la basura. Nepis fue testigo de este inexplicable desarrollo. Sus ojos se abrieron de par en par, y su expresión meticulosamente elaborada se contrajo con una mezcla de sorpresa, confusión y un atisbo de miedo. Dio un paso atrás con vacilación, su compostura perfecta finalmente cediendo, revelando una pizca de vulnerabilidad genuina. La rabia de Kane, sin embargo, apenas comenzaba a encenderse. La miró, a la mujer en la que había creído, con la que había luchado codo con codo y a la que había salvado innumerables veces. Había ofrecido su confianza, su compañía, y esta fue la gratitud que recibió. Una espada, hundida en su corazón. Su mirada se intensificó, un odio crudo y sin filtros ardiendo en sus ojos, prometiendo retribución. Nepis, con la mente conmocionada por la curación milagrosa de Kane, aún estaba procesando el inesperado giro de los acontecimientos. Por suerte, casi adquirió la memoria sobre este ataque, pero no se lo mencione, pensó, mientras la fría lógica de su gran plan seguía luchando por dominar en medio del caos. Había esperado que Kane arremetiera, que fuera predecible en su ira, pero lo que sucedió a continuación la sorprendió hasta lo más profundo de su ser, destrozando cualquier ilusión de control que le quedara. Ante sus ojos, la forma de Kane comenzó una dramática transformación. Su piel cambió, metamorfoseándose en un azul profundo y etéreo, como el cielo crepuscular. Runas doradas, intrincadas como glifos antiguos, se extendieron por todo su cuerpo, brillando con una luz de otro mundo que pulsaba con un poder apenas contenido. Su cabello oscuro se volvió de un plateado impactante y brillante, reluciente con un brillo antinatural, y su rostro se convirtió en un lienzo de remolinos de sellos dorados. El aire a su alrededor crepitaba con energía pura. Nepis se quedó mirando, su mente buscando una explicación para esta repentina y divina metamorfosis. Luego, un recuerdo de una de las profecías más recientes de Cassie, una visión que había descartado arrogantemente como imposible, le vino a la mente con una claridad espantosa. Había una muralla alta, y encima de ella, una brutal pelea llegaba a su fin. Tú fuiste golpeado hasta que la sangre comenzó a fluir, y yacías en el frío suelo de piedra.
Sobre ti, había una persona de piel azul cubierta de runas doradas y una mata de cabello plateado, y esa persona había puesto su pie sobre tu pecho, en un gesto de absoluta dominación y cruel victoria. Las piezas encajaron con una certeza nauseabunda e innegable. Su fachada de fría confianza se desmoronó por completo mientras murmuraba, las palabras apenas un susurro de horror, era Kane. Era Kane todo el tiempo. Un miedo nuevo y escalofriante entró en sus ojos, un miedo que trascendía el mero peligro físico. ¿Qué eres? Preguntó, su voz amortiguada, ya no la líder compuesta sino una chica desconcertada y aterrorizada frente a una fuerza desconocida e imparable. Kane, con su yo transformado irradiando un aura de poder crudo y desatado que parecía vibrar en el aire, la miró con una mirada fría e implacable que no prometía más que destrucción. Su voz, ahora más profunda, más resonante y que hacía eco con un poder antiguo y primordial, era una promesa escalofriante e innegable. Tu fin de juego. Se movió, adoptando una postura de combate fluida y devastadora, cada movimiento un testimonio de la fuerza brutal y primordial que ahora dominaba. Concentró su mente y alma, activando todas sus capacidades, desprendiéndose de cualquier pretensión de moderación. No más esconder mi aspecto, pensó, con una sensación de sombría y absoluta finalidad. Nepis, sintiendo ahora plenamente el inmenso y desgarrador poder que irradiaba de él, reaccionó con velocidad desesperada. Se envolvió a sí misma y a su espada en sus llamas prístinas, potenciándose al máximo absoluto, llevando su aspecto hasta sus límites. Mientras ambos se lanzaban hacia adelante, un destello azul y blanco de intención destructiva, sus ataques se encontraron con un estruendo ensordecedor. Nepis logró bloquear su golpe inicial, pero el impacto no fue meramente físico. Sintió un dolor ardiente e inimaginable en su propia alma, un golpe demoledor que reverberó a través de su mar de almas. Sus ojos se abrieron de puro horror. «No me digas, ¿a qué dominio perteneces?», jadeó, su voz tensa, áspera por el dolor y la incredulidad. «¿Qué tonterías estás diciendo?», gruñó Kane, su rabia inalterada, cada palabra un golpe de martillo contra sus defensas. Atacó de nuevo, un torbellino de plata y azul, y ella levantó sus defensas, sus ojos muy abiertos por un miedo desesperado y primario. «Kane. Tenemos un malentendido», suplicó, con la voz quebrada, pero ya era tarde. Su asalto era implacable, sin piedad. «¿Malentendido?», rugió, su voz una marea de furia que parecía desgarrar la propia tela del callejón. «No, estoy viendo todo con claridad». Los ojos de Nepis se crisparon, su determinación puesta a prueba hasta el límite. Tenía que luchar. Su mente, gracias a un amuleto que había recibido, permanecía sólida, una fortaleza contra la intrusión mental, pero su mar de almas era una vorágine de agonía, amenazando con desmoronarse. El choque continuó, un brutal e interminable punto muerto de fuerzas opuestas. Las llamas prístinas de Nepis, normalmente su mayor arma, ahora herían a Kane, pero su curación milagrosa de la banda del cielo lo mantenía con vida en la lucha, reparando constantemente el daño. Sus habilidades con la espada, usualmente impecables y elegantes, ahora eran una defensa desesperada contra el aspecto físico brutal y abrumador de Kane y la naturaleza insidiosa y perforadora del alma de sus ataques. Con cada golpe, los ataques de alma de Kane comenzaban a crear microfracturas en sus defensas cuidadosamente construidas. Si no fuera porque su espada proporcionaba una resistencia moderada a sus ataques de alma, su núcleo, su misma esencia, ya se habría hecho añicos. Nepis intentó desesperadamente detener la pelea, razonar con él, entablar una conversación, pero no pudo. Su rabia era un muro, impenetrable e implacable. Se vio obligada a darlo todo, su forma perfecta ahora una lucha desesperada y caótica por la supervivencia. Kane, viendo su desesperación, cambió de táctica con brutal eficiencia. Fingió un ataque en su flanco derecho, un destello plateado. Cuando ella se movió instintivamente para defenderse, él intentó darle una patada de lleno en el frente, apuntando a su núcleo. Nepis bloqueó con su otra mano, usando una ráfaga de sus llamas para desviar la patada y curar la herida del impacto simultáneamente, pero Kane desapareció de repente, desvaneciéndose en el mismo aire. Reapareció detrás de ella, una aterradora borrosidad, y desató una salvaje andanada de ataques. Nepis no pudo seguir el ritmo. Se retorció y giró, su cuerpo moviéndose con desesperada gracia, esquivando su implacable asalto por apenas centímetros, sus ojos tratando frenéticamente de leer sus movimientos. Un plan desesperado se formó en su mente. Usaría una finta, un riesgo calculado, para atraparlo. Mientras la andanada continuaba, apareció una apertura momentánea.
Kane vio su oportunidad, una ventana perfecta para apuñalarla en el corazón, terminando la pelea decisivamente. Pero en el último y crítico momento, Nephis desvió su hoja con un giro desesperado de su cuerpo y, en un contraataque relámpago, lo apuñaló en el hombro. Un suspiro de alivio, efímero y frágil, escapó de sus labios. Pero cuando miró a Kane, él no se estaba quejando de dolor. Estaba sonriendo, una sonrisa escalofriante y maníaca que le produjo un escalofrío por la espalda. De repente, desconvocó su espada, su mano disparándose para agarrar la suya, la que todavía sostenía su arma, sus dedos como bandas de hierro. Con su otra mano, apretó su agarre, atrapándola. Nephis intentó soltarse, aflojar su agarre de tornillo, recuperar su espada, pero su agarre era inflexible, inamovible. Entonces, con un gruñido de inmenso y primario esfuerzo, Kane la levantó del suelo solo con su agarre, su cuerpo colgando precariamente en el aire. Prediciendo su siguiente y brutal movimiento, Nephis desconvocó su espada en una apuesta desesperada, esperando liberarse de su agarre mientras estaba suspendida en el aire. Kane, sin embargo, ya estaba cambiando su aspecto a un poder físico puro y sin adulterar. Con un rugido monstruoso que resonó por el callejón, la estrelló contra los implacables adoquines de abajo. Nephis yacía rota, un montón arrugado de huesos y carne. La sangre brotaba de innumerables heridas, mezclándose con el polvo. Sus huesos estaban destrozados, su cuerpo completamente devastado. Kane, con el rostro cubierto por una máscara de pura malicia y odio, puso su pie sobre su pecho, un gesto de dominio absoluto y cruel victoria, y la miró fijamente a su rostro arruinado. Ella lo miró, su mente una vorágine de expectativas destrozadas, sus grandes ambiciones yaciendo en ruinas a su alrededor. Había esperado derrotar al terror caído, a los 3 necrófagos, al actual señor brillante. Había planeado emerger como una vencedora, una leyenda, una fuerza para destrozar el propio reino del sueño. Pero nunca, ni en sus sueños más salvajes y paranoicos, imaginó que sería derrotada por un compañero durmiente, un hombre al que había considerado un aliado, una herramienta. Una nueva y aterradora conclusión se solidificó en su mente rota. Kane nunca fue solo un mero asesino. Si lo hubiera sido, habría muerto hace mucho tiempo, rápida y silenciosamente. Nephis observó su silueta, ahora un ser de puro poder divino, irradiando un aura que hablaba tanto de fuerza brutal como de influencia insidiosa, capaz de atacar tanto la mente como el alma. Kane invocó su espada una vez más, su hoja dorada brillando ominosamente mientras la apuntaba directamente a su garganta. Su voz, llena de una rabia inalterada y escalofriante, era una promesa solemne y aterradora. ¿Alguna última palabra, basura? Nephis estaba a punto de hablar, sus labios se abrieron para pronunciar una súplica final y desesperada o un desafío, pero la paciencia de Kane se había agotado. Se lanzó, su espada apuntando a su garganta, para acabar con su vida. De repente, una lanza, un destello de bronce y feroz determinación, surcó el aire. Kane se vio obligado a retroceder, la interrupción inesperada le hizo soltar a Nephis. Se giró, sus ojos transformados entrecerrándose, para ver a Effie, Cassie y Shakti corriendo hacia ellos, sus rostros una mezcla de horror y sombría determinación. Cassie y Effie llegaron primero a Nephis, sus manos moviéndose rápidamente para ayudar a su cuerpo destrozado, ayudándola cuidadosamente a levantarse. Effie luego se volvió para enfrentar a Kane, su voz llena de una desesperada desafío, traicionando su agitación interna. ¿Quién eres? Kane, su forma transformada vibrando, deshizo lentamente su aspecto, volviendo a su apariencia humana original. Effie y Shakti se quedaron boquiabiertas, con la boca abierta de incredulidad, incapaces de conciliar el poder monstruoso que acababan de presenciar con el rostro familiar ante ellas. Cassie, que ya había comprendido la identidad de la figura de piel azul y cubierta de runas durante la feroz batalla, seguía visiblemente conmocionada por el puro y crudo poder que Kane había exhibido. Espera, balbuceó Effie, su mirada yendo y viniendo entre la maltrecha Nephis y el ahora humano Kane. ¿Así que tu habilidad de aspecto es transformarte en un tipo de piel azul? Pero aún así, ¿por qué atacaste a la princesa? Shakti, con el rostro pálido por el shock y la preocupación, se acercó a Kane, ignorando las preguntas desconcertadas de Effie. Kane, ¿qué pasó? Kane miró a Shakti, con un triste reconocimiento en sus ojos, un destello del hombre que ella conocía en medio de la rabia persistente. Ignoró su pregunta directa, su mirada, aún ardiendo de furia, se fijó en Nephis. Caminó hacia adelante, la pura intención asesina que irradiaba de él, haciendo que Effie levantara instintivamente su lanza defensivamente. Effie, Cassie, váyanse, ordenó, su voz fría e inquebrantable.
Lo siento, no puedo dejar a mi empleadora, replicó Effie, su postura defensiva, su lanza lista. No mientras esté herida. Kane invocó su espada de nuevo, con una sonrisa sombría y sin humor en el rostro. Entonces, ¿quieres bailar, verdad? Desafió, sus ojos retándola a interferir. Justo cuando los dos estaban a punto de chocar una vez más, la voz tranquila y clara de Cassie cortó la tensión, un frágil puente entre la furiosa tormenta. Kane, dime. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Kane la miró, su rostro desprovisto de la calidez y felicidad habitual que sentía en su presencia, reemplazada ahora por una máscara fría e impenetrable. Pregúntale a ella, dijo, su voz plana y llena de hielo. Porque ella intentó matarme. Effie, Cassie y Shakti quedaron atónitas en un silencio absoluto, sus cabezas girando para fijar sus ojos en Netis, exigiendo una respuesta. Sí, dijo Netis, su voz apenas un susurro, llena de una admisión cruda e innegable. Intenté matarlo. El peso de esta revelación los dejó a los tres en un silencio aún más profundo. Shakti, con el rostro ahora una mezcla de incredulidad y enojo, finalmente encontró su voz. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó, su mirada inquebrantable. La expresión de Netis vaciló, un raro momento de incertidumbre nubló sus facciones. Yo, lo sospeché de ser un asesino, y. Él trató de bloquear mis planes. Balbuceó, ofreciendo débiles justificaciones. El rostro de Shakti se contorsionó con rabia no disimulada, sus manos apretadas en puños. Mientras tanto, Netis, a pesar de la agitación emocional, continuó usando su aspecto, sanando lenta pero constantemente sus graves heridas. Durante un largo y angustioso momento, un silencio pesado y profundo se apoderó de ellos. Nadie dijo una palabra, el aire denso con acusaciones tácitas y confianza fracturada. De repente, Cassie, siempre pragmática, rompió la tensión. Necesitamos ir al refugio, dijo, su voz tranquila y firme, cortando la agitación emocional. Necesitamos discutir esto más a fondo. Kane la miró, su rostro aún una máscara en blanco, desprovisto de la felicidad habitual que siempre afloraba cuando veía a Cassie. La alegría había sido reemplazada por un vacío escalofriante. Lo siento, comenzó Netis, con la voz llena de una culpa genuina y desesperada. Deja de tonterías, interrumpió Kane, su tono desprovisto de piedad, espeso con desdén. La miró fijamente a los ojos, con un desprecio ardiente en su mirada. Dejo el grupo de casa. Netis, Cassie y Effie se quedaron atónitas ante la revelación, asimilando las implicaciones de sus palabras. Y me voy de estos barrios bajos y de este castillo, continuó Kane, su voz resuelta, sin dejar lugar a discusiones. La fría fachada de Netis finalmente se hizo añicos por completo, reemplazada por una mirada de culpa incontrolable y profunda tristeza. ¿Entonces a dónde vas? Preguntó Shakti, su voz ahora llena de una tristeza genuina, un atisbo de desesperación. Kane la miró, con un matiz de tristeza en sus propios ojos. Shakti no tenía nada que ver con esto, sin embargo, estaba sufriendo las dolorosas consecuencias de las acciones a sangre fría de Netis. Por favor, no lo hagas. Permíteme disculparme, suplicó Netis, una rara vulnerabilidad en su voz, un intento desesperado por salvar algo. ¿Qué debo hacer? Kane la miró, su expresión una mezcla de desprecio helado y odio ardiente. Mira, basura de las llamas inmortales, no quiero ver tu maldita cara y no quiero estar en tu maldita presencia. Hizo una pausa por un momento, dejando que sus palabras venenosas calaran, retorciendo el cuchillo. Eres una idiota que cree que lo que haga siempre estará bien, pero no eres más que una escoria de élite, una hipócrita. Te di una oportunidad de creer en ti, pero no eres digna de mi confianza. Se apartó de ellos, con la espalda rígida e implacable, y comenzó a alejarse. Shakti y Effie estaban demasiado atónitas para hablar, sus mentes lidiando con la pura audacia y la emoción cruda de las palabras de Kane. Cassie estaba a punto de intentar convencerlo de que se quedara, su mente ya formulaba una súplica desesperada, un argumento cuidadosamente construido. Netis estaba completamente sin palabras, su mundo perfecto se desmoronaba a su alrededor. Nadie, nunca, le había hablado así. Mientras Netis y Cassie estaban a punto de hablar, con las voces atrapadas en la garganta, Kane se detuvo. Se giró ligeramente, con la espalda todavía parcialmente hacia ellas, su voz fría y llena de una escalofriante y absoluta finalidad que silenció cualquier otra protesta. Permítanme dejar una cosa clara. No me hablen ni me muestren su cara, Changjin Star, o estarán muertas.
Y con eso, se alejó, su silueta desapareciendo lentamente en las sombras que se profundizaban, dejando atrás un silencio sombrío y sofocante que hablaba de lazos rotos y confianza destrozada. La noche se alargó, un vacío frío e interminable. Kane caminó por un desolado tramo de ruinas, los restos destrozados de lo que alguna vez fue un próspero distrito de la ciudad. Los edificios, nada más que piedra desmoronada y metal retorcido, estaban en un estado de ruina total. Esta área era conocida por ser un coto de caza para algunas de las criaturas pesadilla más temibles, un lugar tan peligroso que la mayoría de los cazadores lo evitaban por completo. Precisamente por eso había venido aquí. No quería nada más que estar solo, romper todos los lazos y simplemente existir sin la carga de los demás. El recuerdo de la traición de Nepis era una herida supurante, mucho más dolorosa que la de su pecho, que ya había comenzado a sanar. La había considerado una aliada, alguien con quien había luchado y a quien había salvado innumerables veces. No por confianza ciega, sino porque eran compañeros en una lucha desesperada. Y esta fue su recompensa. Una traición, afilada e implacable. Más que la herida física, un dolor más profundo e insidioso lo carcomía. El aplastante peso de la profecía de Cassie y su escalofriante papel en ella. La visión había sido clara. Un hombre con una corona negra, su rostro cubierto de sangre, mirando airadamente a una estrella. Él era la causa del derramamiento de sangre, el que llevaría a los ríos de sangre y la muerte de sus amigos. La profecía sugería que él haría exactamente lo mismo que Nepis. Llevar a la gente a un final sangriento por un supuesto propósito mayor. No era un santo, ni mucho menos. Era un hombre con una oscuridad en su alma, un defecto que lo empujaba constantemente al límite. Pero si había algo que despreciaba, era la arrogancia de un falso salvador. Una persona que afirmaba que sus acciones eran para el bien de los demás, pero cuyo verdadero propósito era servir a sus propias ambiciones retorcidas, sin importar las devastadoras consecuencias. Había creído que Nepis era esta persona, esta hipócrita de élite. Y ahora, sentía que se había convertido en lo mismo que despreciaba en ella, incluso si era sin intención. El pensamiento era un veneno amargo. Había formado su propio grupo, los había entrenado y les había ofrecido la oportunidad de un camino diferente. Les había dado una opción, no un seguimiento ciego. Pero aún así los había traído aquí, a este lugar maldito, y la profecía mostraba que él sería la razón de sus muertes. ¿Por qué? Pensó, su rabia enfriándose en una amarga confusión. ¿Por qué pasó esto? Quería darles una opción, no llevarlos a una muerte sangrienta mientras caminaba, su mirada recorría los alrededores, una profunda alerta suplantando su tormento emocional. Las ruinas eran inquietantes. Las piedras negras de los edificios derrumbados estaban grabadas con intrincados diseños alienígenas que apuntaban en una dirección diferente a los cotos de caza habituales. Lo más inquietante, sin embargo, era el silencio. El silencio era algo palpable, una anomalía inquietante en el corazón traicionero de la ciudad. Recorrió la zona, pero no encontró nada. Ni huellas, ni marcas de garras en las paredes, ni un solo sonido de una criatura correteando en las sombras. Un lugar sin monstruos en la ciudad oscura era un lugar que era fundamentalmente, aterradoramente, incorrecto. Kane había aprendido una cosa sobre esta maldita ciudad. Si no había nada, algo andaba claramente mal. Deambuló por callejones destrozados y edificios derrumbados, sus sentidos en alerta máxima, su mano en la empuñadura de su espada. No había signos de criaturas, ni arañazos en las paredes, ni rastros de sangre. Sentía una profunda sensación de malestar. La última vez que había entrado en una zona demasiado tranquila, casi habían sido asesinados por un árbol sensible y carnívoro. En alerta máxima ante la anomalía, Kane invocó inmediatamente su espada y comenzó a mapear metódicamente el área. Caminó más profundamente en las ruinas, llegando a un callejón sin salida formado por una pared de piedra perfectamente lisa, similar a la obsidiana. ¿Qué pasa con este lugar?, se preguntó, un nudo frío formándose en su estómago. Sin monstruos, sin rastros, justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, sus ojos captaron un brillo de luz en la pared. Grabado en la obsidiana, brillando con una tenue luz interna, había un párrafo de un lenguaje rúnico. Ya había visto estas runas antes, antiguas y olvidadas, un lenguaje que hablaba de un tiempo anterior al hechizo pesadilla. Una extraña compulsión lo invadió, y se encontró leyendo las palabras, su mente traduciendo automáticamente los glifos extranjeros. Al descubrir la verdad sobre el origen, elegí luchar contra los cielos negros. Sin embargo, para determinar a los dignos, primero debo concluir con las 3 pruebas.
Solo aquellos de verdadera garra podrán entrar y, así, obtener la habilidad de desafiar los cielos negros. Bienvenidos, entonces, a las pruebas del origen. Tan pronto como terminó de leer la última palabra, el mundo a su alrededor se disolvió. El suelo bajo sus pies desapareció y de repente cayó en picada. Soltó un grito ahogado mientras una náusea se apoderaba de su estómago. El aire a su alrededor se convirtió en un vacío total, una oscuridad aplastante que engulló toda la luz y el sonido. ¿Qué demonios está pasando? Gritó, su voz ahogada por la oscuridad infinita. No había suelo firme, ni arriba ni abajo, ni chispa de vida. Estaba solo en un espacio que era todo y nada a la vez. Movió frenéticamente sus extremidades, tratando de encontrar un punto de apoyo en el abismo sin límites, pero no había nada a lo que aferrarse, solo la aterradora sensación de caer en una oscuridad asfixiante e infinita. De repente, con un golpe seco, Kane se estrelló contra el suelo. La fuerza del impacto sacudió cada hueso de su cuerpo, y aterrizó con fuerza, sucumbiendo a una nueva oleada de dolor. Gimió, sus sentidos tambaleándose, y miró a su alrededor. Estaba cubierto de huesos, huesos humanos. Una macabra alfombra de restos olvidados se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Eso explica las cosas, pensó con pesimismo, la comprensión golpeándolo con la fuerza de un golpe físico. El silencio absoluto, la ausencia de criaturas, esto era un cementerio, un lugar de entierro para los que habían llegado antes. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo y los fragmentos de hueso de los hombros. La habitación entera estaba cubierta de huesos humanos, un escalofriante testimonio de las innumerables vidas perdidas en este lugar desolado. Las paredes, a diferencia de las que había visto afuera, eran de piedra lisa y negra, desprovistas de cualquier patrón intrincado. Un largo y oscuro pasillo se extendía ante él, una única y brillante luz brillando al final. Era como un largo túnel que conducía a un destino cegadoramente brillante. Kane caminó lentamente por el pasillo, el crujido de los huesos bajo sus pies era el único sonido en el silencio asfixiante. Su mente, ya una vorágine de confusión y rabia, ahora estaba llena de una nueva y aterradora certeza. Esto era una trampa. Una prueba. Había leído las palabras, y ahora era un participante. Al llegar al final del largo túnel, entró en la brillante luz. Sus ojos se adaptaron y se encontró en una sala del trono. El espacio físico era un testimonio de un inmenso peso histórico y autoridad suprema. La sala era masiva, con un techo alto y abovedado adornado con intrincados grabados celestiales y zodiacales, que unían este dominio terrenal a un orden cósmico o divino. Columnas monumentales y estriadas sostenían el vasto techo, dando al espacio la solemnidad de un templo antiguo. El suelo era de madera oscura pulida, que reflejaba la luz ambiental y añadía una sensación de profundidad y mística. Las paredes eran de piedra gris pulida, un contrapunto fresco e inquebrantable a la calidez de la madera. Una intrincada filigrana dorada acentuaba cada superficie, añadiendo una abrumadora sensación de opulencia e inmensa riqueza. Al final de la sala, sentado en el magnífico trono, había un caballero esqueleto. Era una figura formidable, su armadura completamente oxidada y cubierta con una costra de percebes y algas marinas, lo que le daba la apariencia de un antiguo naufragio sacado del fondo del océano. Su cuerpo no era hueso y tendón, sino un torbellino malevolente y revuelto de agua salada y oscuridad negra y aceitosa, mantenido en forma humanoide solo por la magia maldita de su armadura. Este interior caótico ocasionalmente se derramaba en volutas y remolinos, una representación visual de su naturaleza impía. Como pieza central extraña y amenazante, sostenía un tridente. Sus puntas emitían una tenue y espeluznante luminiscencia que proyectaba una luz verde enfermiza sobre su armadura cubierta de percebes y la oscuridad arremolinada en su interior. El tridente parecía menos un arma sostenida y más una parte integral de su ser, quizás la fuente de su poder o su maldición. No tenía cabeza. El espacio donde debería haber un cráneo era un vacío desolado dentro de los confines de su casco. La única señal de su presencia era una luz fantasmal y parpadeante que pulsaba desde dentro de la oscuridad, sirviendo como un inquietante sustituto de sus ojos y un recordatorio siempre presente del estado espectral y sin alma del caballero. El caballero lo miraba directamente, preparándose para atacar. «¡Mierda!», exclamó Kane, su voz llena de una mezcla de desesperación y sombría determinación. Estaba listo para una pelea, pero esta era una pesadilla como ninguna otra que hubiera enfrentado jamás. El aspecto de Kane se encendió. Vio el mundo no como materia y luz, sino como el pulso crudo de almas y mentes. Miró al caballero esqueleto y, para su asombro, no había nada. Un vacío hueco y desolador.
Ni siquiera un atisbo de conciencia. Un solo pensamiento atravesó su confusión. ¿En serio? ¿Qué demonios es esto? El caballero no esperó. Su tridente se lanzó, un silencioso borrón verde de luz. Kane lo interceptó con una parada, pero el impacto fue extraño. No hubo un satisfactorio clan, ni resistencia. Su espada no encontró nada sólido, solo un vacío desconcertante e ingrávido. Era como intentar detener un fantasma con un muro, desorientador y frustrante. Empujó al caballero, y este retrocedió 1 metro, deslizándose con una velocidad antinatural que desafiaba su forma acorazada. El combate se reanudó. Kane fingió un golpe al torso, y mientras el caballero se movía para bloquear, saltó, apuntando al núcleo de su pecho. Su espada no cortó el aire. Encontró una extraña resistencia viscosa, la sensación de cortar agua aceitosa. La hoja pasó con una lentitud resbaladiza y nauseabunda, un deslizamiento desorientador y sin fricción que no proporcionaba ninguna retroalimentación propioceptiva. Intentó retirar su espada, pero ésta se mantuvo firme, atrapada no por la fuerza, sino por una extraña e inquebrantable fricción metafísica. El caballero pivotó su tridente para golpear hacia arriba, y Kane, con una mueca, desinvocó su espada, pateó el asta del tridente y rematerializó la hoja en su mano mientras se distanciaba. Aterrizó con fuerza, levantando la vista para ver cómo la punta brillante del tridente rozaba por poco su cara. El parry comenzó de nuevo. El caballero era rápido, sus movimientos un borrón de velocidad silenciosa. Kane era un guerrero. Estaba hecho para el trabajo pesado del combate, para la honesta lucha física de fuerza contra fuerza. Pero contra este enemigo, su entrenamiento era inútil. La falta de retroalimentación en sus manos, la total ausencia de un alma que leer, lo llenaba de un frío disgusto. Pensó, la única forma de ganar esto es romper la cáscara, pero una pregunta más fundamental le asaltó. ¿Cómo rompes algo que no puedes tocar? Entonces, una idea, afilada como una daga, cruzó por su mente. No solo retrocedió. Comenzó una retirada completa, no por miedo, sino por una retirada estratégica. Se distanció. El caballero lo siguió, pero Kane siguió moviéndose, su paso diseñado para ser lo suficientemente rápido como para frustrar su persecución silenciosa e implacable. Los movimientos del caballero comenzaron a volverse erráticos. La luz parpadeante en su casco pulsó más rápido, más violentamente. No estaba enojado, no de verdad. Era una máquina a la que se le había negado su directiva principal. El caballero simplemente estaba enfurecido. Mientras Kane esquivaba otra embestida salvaje, la luz en el casco pulsó una última vez, casi un eco visual de una sonrisa maliciosa. El caballero se lanzó, una carga final y desesperada. Kane había apostado por ello. Sonrió y murmuró, «Te tengo». Se movió completamente de lado. El tridente, ahora impulsado por una furia pura y sin sentido, se lanzó hacia adelante con una fuerza física y destructiva que rompió el inquietante silencio de la lucha. El sonido fue un crujido estruendoso y profundo cuando la punta del tridente se hundió profundamente en un pilar de piedra cercano, la luz verde enfermiza ahora atrapada, pulsando impotentemente. Kane no dudó. Se levantó, espada en mano, y con un gruñido de trabajo pesado y pura fuerza física, hundió su hoja en la armadura cubierta de percebes. El acero mordió y desgarró, el sonido de metal raspando y oxidándose era un brutal contrapunto al tintineo hueco anterior. Rompió la armadura con una oleada de poder físico, y el torbellino de agua aceitosa y oscuridad se derramó, disipándose en la nada en un gesto silencioso y final de derrota. Kane, apenas recuperado del hechizo de pesadilla, intentó expresar su sorpresa, pero nada salió. Se acercó a los restos de la armadura para ver si se había perdido algo, pero para su sorpresa, eran simplemente una carcasa vacía de armadura. Sin núcleos, nada. Kane de repente se confundió. ¿Qué tipo de criatura de pesadilla no tiene núcleos? Un escalofrío recorrió su espalda. Se giró y vio a una mujer pálida y delgada con ropa oscura y cabello largo. Su rostro era una máscara inquietante, con la boca cosida con un alambre tosco. Parecía semitransparente, y cuando Kane activó su aspecto, vio su alma y su mente, vibrando a una velocidad que nunca había presenciado en ninguna criatura viva. Ahora lo entendió. Ella era la que estaba en la armadura del caballero, la titiritera. La mujer abrió su boca cosida, y una espada brumosa salió directamente, sus manos la tomaron y la blandieron. Kane adoptó una postura, esperando la intercepción, pero ella se desvaneció. Un repentino y agudo grito de dolor lo atacó por la espalda, una herida que apenas pudo registrar mientras ella desaparecía de nuevo, repitiendo el proceso.
Kane inicialmente se sintió abrumado, pero a medida que se adaptaba, pudo bloquear sus ataques. Después de un tiempo, incluso pudo atacar el núcleo de la mente y el alma que ahora veía con su aspecto. Ella se desvaneció de nuevo, y Kane la buscó. De repente, sus manos se movieron involuntariamente. Intentó resistir, pero no pudo. Sus piernas avanzaron solas. Una horrible comprensión le invadió. No me digas, así es como controlaba la armadura. Intentó resistir, pero su cuerpo se movió según la voluntad de ella, sus manos dirigiéndose a su propio pecho para desgarrar su armadura. Habiendo comprendido lo que iba a suceder, Kane intentó desinvocar su armadura, pero no pudo. Entonces, se arrancó su propia armadura. Una voz del hechizo resonó. Has destruido. Kane invocó su espada y, en un acto de terrible desesperación, intentó apuñalarse en el abdomen. Usó toda su fuerza de voluntad para ralentizar su mano, pero no pudo pensar en una solución posible. De repente pensó, mientras yo estaba evadiendo, ¿por qué no salió de la armadura para atacarme? Kane hizo una apuesta muy arriesgada. Dejó que la espada le perforara el estómago. Gruñó de dolor y empujó la hoja hacia arriba, hacia su corazón. Gritó de agonía al sentir cómo su propia carne era desgarrada. Kane tropezó y cayó, usando su último aliento de conciencia para aterrizar sobre los restos de la armadura de Perseus. La mujer fue expulsada repentinamente de su cuerpo, cayendo al suelo. Kane, sangrando por la herida, la miró y habló, su voz áspera. Esa armadura de caballero era tu jaula. Ese metal de alguna manera te constreñía. Kane desinvocó inmediatamente la espada que aún le atravesaba el cuerpo, y usando su última conciencia, sacó el tridente brillante del pilar con una oleada de voluntad renovada. Con un último esfuerzo, lanzó el arma a la mujer con toda la fuerza que le quedaba. La mujer, desorientada por la expulsión, fue golpeada por el tridente. Las puntas brillantes le cortaron la cabeza, y su cuerpo cayó al suelo mientras su cabeza quedaba clavada en un pilar cercano, con las puntas del tridente perforándole los ojos. Kane cayó inconsciente, sangrando por sus heridas. Oyó un sonido de puerta abriéndose y la voz del hechizo de pesadilla resonó una vez más. Has matado. Has recibido un eco. Kane cayó inconsciente, el dolor de su cuerpo roto finalmente lo abrumó. Pero incluso en la oscuridad que se aproximaba, una voz débil, el eco omnipresente del hechizo pesadilla, resonó en su mente. Has matado a un demonio despertado. Asesino de niebla, has recibido un eco, asesino de niebla. Las palabras se desvanecieron, y una oscuridad familiar y no deseada lo envolvió, un preludio a la pesadilla recurrente que había estado teniendo durante meses. Kane despertó sobresaltado, no en la habitación llena de huesos, sino en el corazón de un mercado bañado por el sol. La vibrante escena estaba viva con el sonido de las risas y el aroma de los frutos secos tostados. Personas de todas las edades bailaban al son de una extraña y melodiosa música, sus rostros llenos de alegría pura y desinhibida. Kane conocía este lugar. Había vivido este sueño innumerables veces. Sabía cómo terminaría. El mercado se convertiría en un baño de sangre, la alegría se transformaría en terror, y su corazón sería arrancado de su pecho. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no era un observador pasivo. Estaba presente, era parte de la escena, pero separado. Podía sentir las emociones de su yo soñado, un dolor profundo y aplastante, una desesperación profunda, un terror abrasador, pero no eran las suyas. Eran un eco, un recuerdo de un dolor que no era suyo. Kane observó a su alrededor, buscando el origen de la música, de la emoción, de la extraña y casi empalagosa alegría que saturaba el aire. No lo encontró. Todo era tan fluido, tan ilógico. ¿Por qué tengo estos sueños?, se preguntó. ¿De dónde surge este lugar? No hay una causa o un movimiento razonable. De hecho, solo estoy disfrutando la música. ¿Qué hay aquí para sentirme así? Cediendo a una mórbida curiosidad, abandonó su resistencia y se sumergió en el sueño. Sintió la alegría, el calor del sol, las risas de los bailarines. Y entonces, sin previo aviso, lo vio. Una única línea blanca, tan fina y afilada como un bisturí, cortó la escena en dos, dividiendo el mercado como una pared. Una nueva compulsión lo invadió. Tenía que ir hacia la línea. Se movió en esa dirección y, para su sorpresa, su cuerpo obedeció. Tenía el control, era el amo de esta pesadilla. Su voz, sin embargo, no era la suya. Era suave, dulce y gentil, completamente en desacuerdo con sus tonos ásperos habituales. Se aclaró la garganta, pero la voz siguió siendo la misma. Al menos puedo moverme, suspiró, su extraña voz sonando casi melodiosa. A diferencia de la última vez.
Se acercó a la línea blanca, extendiendo la mano. Tan pronto como sus dedos rozaron la brillante unión, la línea se deshizo, y la vibrante escena del mercado se desgarró como un lienzo frágil. El mundo se retorció y cambió, y cuando se reformó, el mercado había desaparecido. En su lugar, se desplegaba una escena de devastación absoluta. El suelo estaba sembrado de escombros, el aire denso con el olor a muerte. Un río de sangre se arrastraba por las calles, llevando consigo los cuerpos destrozados de las personas que momentos antes habían estado bailando. A algunos de los cuerpos les faltaban los corazones, un detalle grotesco que revolvió el estómago de Kane. Contempló la escena, una sombría conclusión formándose en su mente. Hubo una guerra, pero ¿qué pasó en el mercado? Entonces recordó el mensaje profético de la chica ciega que había conocido en su pesadilla anterior. Caminó hacia el único lugar que sabía que contendría una respuesta: el auditorio. Al llegar, una figura estaba sentada en el suelo, una chica ciega familiar, sosteniendo uno de los cuerpos sin vida en su regazo. Sollozaba, un sonido suave y desgarrador en medio de la carnicería. «Hola», dijo Kane, su voz aún demasiado suave. «Siento tu pérdida». La chica ciega levantó la vista, sus ojos sin visión parecieron atravesar su alma. Sus sollozos cesaron, reemplazados por una extraña e inquietante calma. «Así que», dijo, su voz llena de un vacío escalofriante. «Dime. ¿Por qué estás aquí? ¿No hay un trabajo mejor que este?» La mirada de Kane se desvió hacia la devastación a su alrededor. La observó a ella, el dolor grabado en su rostro, y una profunda tristeza, ajena a él, lo invadió. Sintió la amarga ironía de la situación, la terrible inevitabilidad de un camino que se le estaba obligando a seguir. «No lo creo», respondió suavemente. El cuerpo de la chica comenzó a temblar, sus movimientos erráticos, como un fallo en una simulación defectuosa. Kane pensó por un momento y, en el fondo, supo las palabras que debían ser dichas. No eran suyas, sino que pertenecían al dueño de este sueño. «Lo siento. Esta es la única opción». Los ojos de la chica se fijaron en los suyos, ahora llenos de una furia descontrolada y salvaje. «Entonces hazlo bien», gritó, su cuerpo convulsionando. «Porque eso es lo único que tienes ahora». Y entonces, cayó hacia atrás, sin vida e inmóvil. La escena entera se disolvió, y una oscuridad densa y sofocante lo envolvió una vez más. Kane despertó con un jadeo, pero no sobre el suelo lleno de huesos. Estaba en un área completamente diferente. Un vasto y estrecho pasillo se extendía ante él, con paredes de piedra negra y pulcra. En lo alto, un cielo azul brillante, un color que no había visto desde antes de llegar a la orilla olvidada, brillaba sobre él. Estaba completamente desnudo. Se preguntó cómo había llegado hasta allí. Primero, estaba en caída libre, luego aterrizó en una sala del trono, y ahora estaba en un lugar distinto, un paisaje surrealista de belleza imposible y diseño austero y alienígena. De repente, una voz, suave y femenina, rompió el silencio. «Ponte algo de ropa, tío». Se giró para ver a una joven alta, esbelta y atractiva, de su misma estatura, con cabello turquesa hasta los hombros y unos sorprendentes ojos amarillos con pupilas blancas. Tenía cejas finas y pestañas largas. Un largo manto envolvía su cuerpo, cubriéndola de pies a cabeza. «¿Tienes algo que ponerte?», preguntó ella, su voz teñida de diversión. La mente de Kane se tambaleó, sus instintos le decían que revisara sus runas de estado. Las invocó, y éstas brillaron ante sus ojos. Nombre: Kane. Nombre verdadero: Delegado del cielo. Rango: Soñador. Núcleos de renacimiento: 580.000. Memorias: El desafío definitivo. Eco: Asesino de la niebla. Atributos: Predestinado, marca de la divinidad, adaptativo. Aspecto: Emperador del renacimiento. Rango de aspecto: Divino. Habilidades de aspecto: Corazón del reino. Kane escaneó las runas. Se sorprendió al ver que su memoria de respiración acuática había desaparecido con Nepis, olvidada de recuperarla, un sombrío recordatorio de la traición de Nepis. Su armadura también se había esfumado, y estaba completamente desnudo frente a una chica desconocida. Miró a la mujer, un rubor de vergüenza cubriendo su rostro. «Yo no tengo armadura», balbuceó. La dama se rió entre dientes y se dio la vuelta, caminando en dirección opuesta. «¿Cómo te llamas?», le gritó Kane. «Línea», respondió ella, su voz haciendo eco en el vasto espacio. «Y te traeré algo». Desapareció de su vista tan rápidamente como había aparecido. Línea, pensó. ¿Es esta la línea cuyo lugar usamos Shakti y yo como base de operaciones? Mientras permanecía allí, su mente aceleraba, tratando de dar sentido a la situación.
Sus ojos se posaron en la entrada del eco en sus runas de estado, la que acababa de adquirir. No había tenido tiempo de examinarla antes de perder el conocimiento. Se concentró en ella, y su información se desplegó ante él. Nombre del eco. Asesino de la niebla. Rango del eco. Despertado. Clase del eco. Demonio. Atributos del eco. Posesión. Descripción del atributo. Nacido sin cuerpo, al asesino de la niebla se le permitió tomar el cuerpo de otros asesinos. Descripción del atributo. Nacido en guerras y hábil en todo tipo de técnicas de asesinato. Hijo de la nada. Descripción del atributo. El asesino de la niebla tiene una afinidad innata con la hada maestro de espada. Descripción del atributo. El asesino de la niebla es hábil con las espadas. Descripción del eco. Cuando una espadachina abrazó la nada, suplicó a lo desconocido que la salvara. Lo desconocido lo hizo, a cambio exigiendo que custodiara el trono hasta que llegara una persona digna. Kane observó la descripción, un frío pavor lo invadió. Bueno, sus atributos de posesión y asesino por sí solos son un factor decisivo, pensó. Esto es una buena noticia. Justo entonces, un nuevo mensaje etéreo apareció en su mente, su voz sonando como el hechizo de la pesadilla. ¿Te gustaría hacerlo tu propio seguidor? Se quedó mirando el mensaje, una mezcla de confusión y asombro llenó su mente. ¿Qué demonios es esto? Después de un momento de profunda reflexión, una idea descabellada se formó en su mente. Tenía que correr el riesgo. Con firme resolución, respondió sí. Un nuevo mensaje, este mucho más ominoso, apareció. Has destruido tu eco, asesino de la niebla. Una oleada de furia lo invadió. Cuando estaba a punto de maldecirse por su impulsividad, apareció un nuevo mensaje, este lleno de un sentido de triunfo. Has creado tu seguidor, asesino de la niebla. Inmediatamente revisó sus runas, su corazón latiéndole en el pecho. Nombre. Kane. Nombre verdadero. Delegado del cielo. Rango. Soñador. Núcleos de renacimiento. 480.000. Memorias. El desafío definitivo. Eco. Seguidores. Asesino de la niebla. Había perdido 100 núcleos de renacimiento, pero el eco había desaparecido, reemplazado por un seguidor. Inmediatamente revisó la nueva entrada. Nombre del seguidor. Asesino de la niebla. Rango del seguidor. Despertado. Clase del seguidor. Demonio. Fragmentos del seguidor. 0.000. Atributos del seguidor. Posesión. Descripción del atributo. Nacido sin cuerpo, al asesino de la niebla se le permitió tomar el cuerpo de otros asesinos. Descripción del atributo. Nacido en la guerra y hábil en todo tipo de técnicas de asesinato. Hijo de la nada. Descripción del atributo. El asesino de la niebla tiene una afinidad innata con la hada maestro de espada. Descripción del atributo. El asesino de la niebla es hábil con las espadas. Descripción del seguidor. El asesino de la niebla recibió un renacimiento bajo el dominio del delegado del cielo. La mandíbula de Kane se desencajó. La descripción de su nuevo seguidor era la misma que la del eco, pero con una diferencia crucial. Ahora estaba ligado a él. Podía mejorarlo, hacerlo suyo, aunque le costara 100 fragmentos. Inmediatamente deseó que el seguidor apareciera, y una figura se materializó de la nada. Seguía siendo la misma mujer esbelta y pálida contra la que había luchado, pero sus ojos, en lugar de la luz fantasmal que recordaba, eran de un rojo llamativo y vibrante. La mujer lo miró, su rostro lleno de confusión. Señor, dijo, su voz amortiguada y débil por su boca cosida, ¿quién soy? La boca de Kane se abrió de par en par, un único y atónito expletivo escapó de sus labios. ¿Qué coño? Kane observó a su nueva seguidora, la asesino de la niebla. Era una mujer pálida y esbelta con llamativos ojos rojos, su forma solidificándose del vacío etéreo. ¿Así que puedes hablar? Preguntó, dando un paso vacilante hacia ella. Sí, idiota, respondió, su voz amortiguada y seca. Kane estaba desconcertado por su descaro. No había esperado una personalidad tan abrasiva de un ser que acababa de crear. Se preguntó si el proceso de transformación le había otorgado la capacidad de hablar. ¿Recuerdas algo? Preguntó, su curiosidad superando su confusión. No, no puedo, respondió ella. Pero de alguna manera, recuerdo cómo luchar y cómo usar mis habilidades, como poner mi mano en mi espalda. Kane asintió, una extraña sensación de satisfacción instalándose en su estómago. Ella era un arma, una herramienta, y ahora era suya para comandar. Necesito darte un nombre, dijo. No puedo seguir llamándote asesino de la niebla. ¿Alguna sugerencia? La mujer hizo una pausa, su ceño fruncido en señal de reflexión. Missy, dijo. Missy está bien. Suspiró y continuó. Y, tío, estás completamente desnudo. Una oleada de vergüenza invadió a Kane. Sí, gracias a ti, replicó.
Missy apartó la cabeza, una pizca de sonrisa asomando en sus labios. De repente, una voz detrás de ellos los hizo girar a ambos. Era Línea, con un montón de algas marinas y una armadura incrustada de percebes. ¿Quién es ella? Preguntó Línea, sus ojos entrecerrados con suspicacia. Ella es Mieko, Missy, explicó Kane, señalando a su nueva seguidora. Missy, esta es Línea. Las dos mujeres se miraron, una tensión tácita flotando en el aire. Kane, ansioso por vestirse, caminó hacia Línea para tomar la armadura. Al acercarse, Línea se encogió, retrocediendo 3 pasos y lanzándole los objetos. Vístete desde ahí, ordenó, su voz llena de una sutil mezcla de miedo y tristeza. Después de que te vistas, te lo explicaré todo. Kane suspiró, atrapando los objetos. Intentó convocar a Missy de regreso a su mar del alma, y ella desapareció inmediatamente. Missy se encontró en un extraño paisaje etéreo. Estaba en un vasto mar del alma, y a lo lejos, vio un magnífico templo con un brillante núcleo rojo en su interior. Intentó entrar, pero una barrera invisible la detuvo. ¿Es este mi hogar? Preguntó, su voz haciendo eco en la cabeza de Kane. Sí, parece que sí, respondió Kane. Y, por cierto, su voz resonó en el mar del alma como un trueno, un marcado contraste con su tono habitual. Puedo ver y oír lo que sucede afuera, como una pantalla, dijo Missy, su voz ahora un susurro en su mente. Convócame cuando estés en peligro. Kane se concentró en la tarea que tenía entre manos. Comenzó a coser la armadura sobrante con las algas marinas, una vestimenta improvisada para cubrir su desnudez. Después de un rato, tuvo una armadura de aspecto decente, aunque hecha de algas y percebes. Se volvió hacia Línea, que seguía de espaldas a él. Línea, ya estoy vestido, dijo. Puedes girarte ahora. Línea se giró para mirarlo, una leve sonrisa en su rostro. Bueno, te queda bien, si eso te sirve de consuelo. Una pregunta, dijo Kane, la curiosidad apoderándose de él. ¿Dónde estamos? La sonrisa de Línea se desvaneció, reemplazada por una expresión de tristeza. Estamos en una especie de prueba, explicó. Puedes llamarlo un mundo dentro de un mundo. Este es el nivel 1. Parece que eliminaste al monstruo de entrada para ser considerado digno de esta prueba. Kane recordó al caballero esquelético y la caída libre. La voz de Missy resonó en su mente. Sabes, me sentí completamente violada por ti, maestro. Kane frunció el ceño, un frío nudo de pavor formándose en su estómago. ¿Cómo exactamente te violé? Preguntó, su voz baja. Me obligaron a habitar tu cuerpo, respondió ella. Tuve que soportar el regusto de tu cuerpo. La mente de Kane se quedó en blanco. Quiso decirle que ella era la que lo había poseído, pero el comentario sobre el regusto de su cuerpo lo perturbó. Oye, ¿me estás escuchando? Gritó Línea, su voz sacudiéndolo de vuelta a la realidad. Lo siento, dijo Kane, sacudiendo la cabeza. Teniendo un debate con Missy. Continúa. La voz de Línea se suavizó. Este nivel 1 es un laberinto, dijo. Cada hora, un enjambre de criaturas de pesadilla saldrá y atacará. Para escapar, necesitamos superar este nivel. Hizo una pausa, mirándolo con una mezcla de curiosidad y tristeza. Entonces, ¿cómo entraste a este lugar? Estaba en las ruinas de la ciudad, explicó Kane. Llegué a un callejón sin salida, leí una nota en una pared, y así es como entré. ¿Y tú? Lo mismo, dijo Línea, con un toque de soledad en su voz. Kane pensó por un momento, una sensación de presentimiento instalándose. ¿Realmente no hay salida? Preguntó. En realidad, había una, respondió Línea, sus ojos distantes. Pero era un billete de ida, y ya se usó. Una oleada de disgusto invadió a Kane. Entonces, ¿dónde está? Preguntó, su voz tensa. Sígueme, dijo Línea. Espera. Tengo algunas reglas básicas. ¿Qué reglas? Preguntó Kane, su paciencia agotándose. Necesitas mantener tu distancia de mí, a toda costa, dijo ella, su voz llena de tristeza y desesperación. Sígueme. Caminaron en silencio, el único sonido el crujido de sus pies sobre el liso suelo de piedra. Después de un rato, llegaron a un punto final, una pared con un mensaje inscrito en lenguaje rúnico. Línea lo señaló. Había una salida aquí, dijo, su voz apenas un susurro. Pero había un mensaje aquí, y no pude entenderlo. El mensaje decía, estimado viajero, cuando llegué por primera vez aquí al castillo y luché con mi cohorte, ese mensajero de la aguja en esa sala del trono. Creí que escaparíamos, pero encontramos una puerta en la aguja carmesí embrujada.
Entonces, descubrí que hay 7 fragmentos que pueden formar un plan de escape. Luego comenzó la casa de los fragmentos, organicé una expedición para encontrar todos los fragmentos. No serán destruidos. Si estás leyendo mi mensaje, entonces debes haber venido aquí para encontrar la salida de emergencia, pero lamento decirte esto, necesito usarla porque hay uno de los fragmentos, y este lugar es difícil de encontrar debido a su naturaleza antidivina. Este fragmento, el fragmento del amanecer, que tiene la capacidad de potenciar las memorias, está aquí. Tengo un pueblo que liderar. Si puedes leer esto, entonces he fracasado, espectacularmente. Me he estado devanando los sesos buscando una solución para reducir las bajas. Si quieres considerarlo, después de recoger los fragmentos, lucharé contra todo el ejército de ataques, incluso si me mata, porque eso es lo que hace un gobernante. La vida de un gobernante es una vida de servicio. El hombre que gobierna debe entregarse al servicio de los demás, y no para su propio bien. Disculpen la incompetencia, por favor sobrevivan con menos derramamiento de sangre. Por Train. Primer señor brillante. Kane leyó el mensaje, su ira inicial hacia el hombre que lo había dejado varado se convirtió lentamente en admiración. Train había intentado todo para salvar a su gente, incluso sacrificando su propia ruta de escape por un fragmento que podría ayudarlos. Había dejado un mensaje claro, un camino a seguir para otros, aunque significara su propia perdición. Kane volvió a leer las líneas. La vida de un gobernante es una vida de servicio. El hombre que gobierna debe entregarse al servicio de los demás, y no para su propio bien. Vivió y murió por sus valores, dijo Kane, con un profundo respeto en su voz. De repente, un sonido retumbante resonó por el pasillo, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. El rostro de Línea se endureció. Prepárate, dijo, su voz en un tono bajo y autoritario. La mierda ha comenzado. Kane levantó su espada, preparándose para desatar su aspecto. Un familiar zumbido de poder debería haber resonado en su alma, pero no hubo nada. Lo intentó una y otra vez, pero el poder que le era tan único permaneció inactivo, un candado que no podía abrir. Miró su arma, su mente acelerada. Su aspecto, su herramienta más potente, había desaparecido. Línea, al ver sus frenéticos intentos, habló rápidamente. Mierda. Olvidé mencionar un detalle crucial. No puedes usar tu aspecto aquí en este laberinto. No te preocupes, solo las habilidades se vuelven inutilizables. Tus atributos y la naturaleza de tu aspecto siguen ahí. La boca de Kane se abrió. Entonces, ¿cómo demonios sobrevives aquí? Exigió. En respuesta, Línea invocó su propia espada. Un mandoble completamente negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Solo con la esgrima, respondió, su voz firme. Aceptando la cruda realidad, Kane invocó inmediatamente a Missy. Parece que nuestra primera batalla juntos es ahora, dijo, su voz en un gruñido bajo de sombría determinación. Missy se materializó a su lado, con la cabeza ladeada. Asintió, un reconocimiento silencioso, y sacó la espada de su boca. Sus atributos y la naturaleza de su aspecto no dependían de habilidades, por lo que no estaba restringida de la misma manera. Kane adoptó una postura de combate, el sonido retumbante haciéndose más fuerte desde el pasillo que tenían delante. Un enjambre negro de criaturas se derramó en el corredor. Cada una era del tamaño de su brazo, con 4 extremidades delgadas con garras afiladas como navajas. Sus rostros no eran más que una boca abierta de dientes afilados, un aterrador vacío de pura hambre. Individualmente, eran débiles, fáciles de derrotar. Pero como un solo y masivo enjambre, eran una aterradora marea de carne y garras. Kane cargó hacia adelante, su espada un borrón de movimiento. Derribó la primera oleada, pero más y más criaturas lo rodearon, fijándose en su presencia. Rápidamente se dio cuenta de que simplemente atacar sería un esfuerzo inútil. Lo abrumarían con el puro número. Miró a Missy. A mi señal. Gritó, su voz resonando con autoridad. Atácalos poseyendo a cualquiera de las criaturas. Missy asintió, su forma un borrón mientras se movía a su posición. Kane luego le gritó a Línea. Vamos a dividir a la multitud. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy bien con eso. Le devolvió el grito, su voz teñida de una energía maníaca. Kane se desvió del camino, corriendo hacia una habitación inexplorada en particular cuya puerta estaba entreabierta. No tenía idea de lo que había dentro, pero dividir el enjambre les daría una ligera ventaja. Las criaturas, impulsadas por puro instinto, dividieron su atención. Una gran parte del enjambre lo siguió por la oscura entrada, una marea negra y ondulante de garras y dientes. Entró en una sala colosal.
El techo estaba sostenido por 4 pilares enormes y desmoronados, sus superficies agrietadas y desgastadas. El suelo era un paisaje caótico de piedra irregular, con una afilada elevación rocosa en una esquina. Kane se lanzó hacia la elevación, sus pies luchando por adherirse al suelo inestable. El enjambre, en su persecución sin sentido, lo siguió hasta la cima del montón de piedra dentada a una velocidad vertiginosa. Mientras pululaban por la elevación, Kane dio la señal. Missy, ahora. Bramó, señalando la cola del enjambre. Missy desapareció de la vista. De repente, una criatura en la parte trasera de la marea comenzó a actuar de forma errática, atacando a los de su propia especie. El extraño comportamiento se extendió por el enjambre. Las criaturas, impulsadas por una inteligencia simple y básica, detuvieron su persecución a Kane, confundidas por la repentina agresión desde dentro de sus filas. Comenzaron a luchar entre sí, una tormenta caótica de garras desgarradoras y dientes que rechinaban. Estas criaturas deben ser bestias o monstruos, pensó Kane. Su inteligencia es bastante baja. Contactó telepáticamente a Missy. Missy, ¿cómo está tu situación? Está bien, respondió ella en su mente. Estoy poseyendo rápidamente a otros y luchando. ¿Algo importante? Planeo destruir los pilares, dijo Kane, con la mirada fija en el más cercano. Cúbreme. Sin pensarlo 2 veces, saltó desde la elevación hacia el pilar más cercano, su espada, la definitiva desafiante, ya en sus manos. Blandió con toda su fuerza, la hoja golpeando la piedra con un crack ensordecedor. La espada se detuvo a medio camino, profundamente incrustada en la antigua piedra. Kane sostuvo la empuñadura con ambas manos y usó toda su fuerza física, sus músculos gritando en protesta, para forzar la hoja hacia adelante. El pilar gimió, un sonido profundo e inquietante, y luego se agrietó. El techo cedió, lloviendo escombros sobre las criaturas de abajo. El colapso del techo mató a la mayoría de ellas, enterrándolas bajo una montaña de piedra y polvo. Las pocas que escaparon fueron abatidas por Missy y Kane, quienes trabajaron en tándem, una danza de muerte perfectamente sincronizada. Mientras Kane acababa con la última de las criaturas, escuchó el anuncio resonar en su mente. Has matado a un monstruo dormido, acólitos caídos. Has matado a un monstruo dormido, acólitos caídos. Después de la batalla, Kane y Missy regresaron, cubiertos de sangre y vísceras de las criaturas. Llegaron al lugar donde habían dejado a Línea y la encontraron sentada sobre un montón de criaturas muertas, completamente cubierta de sangre ella misma. Entonces, ¿qué tal fue? Preguntó ella, con una sonrisa irónica en su rostro. Kane se detuvo a cierta distancia, un nuevo respeto por ella grabado en sus facciones. Pude atraparlos y matarlos. ¿Cómo te fue a ti? Ella rió, el sonido resonando por el pasillo silencioso. Nada que no pudiera manejar. Soy una veterana aquí, ¿recuerdas? Kane bajó la cabeza. Lo siento. Debería haberte ayudado, pero no se me ocurrió una solución mejor. Lo que había hecho fue un señuelo táctico, un riesgo calculado que la había puesto en peligro mortal. Línea lo miró, su sonrisa suavizándose. Perfecto. Está bien. Yo habría hecho lo mismo. Palmeó el lugar a su lado. Prepárate. Tenemos 1 hora para descansar. Kane se sentó, manteniendo una distancia respetuosa, según su acuerdo. Después de 30 minutos, intentó dormir, pero escuchó risas de Línea y Missy, quienes estaban sentadas juntas en un rincón diferente, sus voces fuertes y claras. En serio, pensó Kane. Son muy ruidosas. Missy, que tenía un brillo travieso en sus ojos rojos, giró la cabeza hacia él. Entonces, dijo, su voz resonando en su mente. ¿Qué tiene que decir el idiota solitario sobre nuestras voces? En serio, estás violando mi privacidad, Missy, dijo Kane en tono tranquilo. Tienes a Línea. Déjame solo con mis pensamientos. Línea rió, un sonido divertido. Entonces, ¿solo hablarás con mujeres que estén cerca de ti? Pervertido. En realidad, intervino Missy, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Tiene una persona por la que siente debilidad. La mirada de Kane se volvió curiosa, preguntándose cómo Missy, un ser que acababa de crear, podía saber algo así. Los ojos de Línea se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿De quién está enamorado este tipo? ¿Cómo es ella? La boca de Missy se curvó en una sonrisa, aunque las cicatrices en sus labios la contenían. Es una chica llamada Cassia. Es una rubia ciega que es una especie de oráculo. ¿Sabes? Cuando la conoció, la llamó señorita belleza de porcelana. Los ojos de Línea se abrieron y una carcajada sincera e incontenible escapó de sus labios. ¿En serio?
¡Qué diálogo tan vergonzoso! Nunca antes habías hablado con una mujer, ¿verdad? Kane estaba mortificado. Señaló con el dedo a Missy. ¿Cómo conoces a Cassie? Nunca la conociste. Cuando nací, obtuve algunos fragmentos de tus recuerdos, respondió Missy con naturalidad. Así que sabía algunas cosas. Le conté esto porque era divertido. Kane estaba avergonzado, sus mejillas enrojecidas. Los ojos de Línea brillaron con picardía. Entonces, Kane, ¿eh? ¿Hay realmente una historia detrás de ese nombre? Kane la miró, intrigado. Ilumíname. Missy se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Línea como si fuera una niña escuchando la historia de amor de sus padres. Línea comenzó. Antes del hechizo de la pesadilla, había una historia muy conocida por la humanidad. Decía así. Había dos hermanos, Caín y Abel, los primogénitos de la humanidad. Caín era agricultor y Abel era pastor. Ofrecieron sus sacrificios a Dios, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Caín se enojó tanto que mató a Abel. Dios, que presenció el acto de Caín, se enfureció y lo maldijo. ¿Qué Dios era? Preguntó Kane, su mente ya conectando el mito con el mundo en el que se encontraba. No tengo idea, se encogió de hombros Línea. Era de la era pre-hechizo, así que no hay forma de saberlo. Missy, que escuchaba atentamente, intervino. Entonces, jefe, si no hubiera sido Kane, ¿qué nombre te habrían puesto tus padres? Kane pensó por un momento, tratando de recordar lo que sus padres habían escrito en su diario. Después de un instante, un recuerdo afloró. Miró a Línea y Missy, con una leve sonrisa en su rostro. En realidad, mis padres tenían nombres diferentes para mí, dijo. Serán aún más extraños que mi nombre actual. La boca de Línea se curvó. Cuéntanos. Si hubiera sido niño, dijo Kane, inicialmente planearon llamarme a Seekers. Si hubiera sido niña, planearon llamarme a Manises. Cuando Línea escuchó el nombre, sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se contorsionó de rabia. La expresión de Kane se endureció al ver cómo la ira deformaba el rostro de Línea. ¿Conoces el significado de esos nombres? Preguntó, con voz baja y seria. La rabia de Línea se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazada por una tristeza agotada. No exactamente, admitió, dándose la vuelta. Simplemente me recuerdan a la persona que más odio. Una fría indiferencia se apoderó de Kane. No insistiría. Está bien, entonces. Aquí tienes otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas atrapada aquí? ¿Y quién eres? Línea enderezó los hombros, una chispa de confianza regresó a sus ojos. Mi nombre es Línea. Llevo atrapada en este laberinto 1 año y medio. No pude avanzar porque no puedo manejar los enjambres fácilmente. Apenas estoy sobreviviendo a estos asaltos, y llevo atrapada en esta costa 2 años y medio. Los ojos de Kane se abrieron de par en par. 2 años y medio. En este mundo traicionero y devorador de almas, eso era una eternidad. No era solo una superviviente. Era una veterana. Línea se desplomó contra la pared, el agotamiento regresando. Entonces, cuéntame sobre ti. Kane se presentó, detallando cuánto tiempo llevaba en la orilla olvidada y cómo había terminado en el laberinto. Un joven desafortunado, dijo Línea, una leve sonrisa tocando sus labios. De todos modos, no hay necesidad de mantener la distancia. Era solo una broma. Kane parpadeó, desconcertado. Tu sentido del humor es extraño. Entonces, ¿cuál es tu aspecto? Preguntó, su tono volviendo a ser pragmático. Necesitamos entendernos mejor si vamos a luchar juntos. Kane suspiró y explicó la magnitud completa de su habilidad latente, incluyendo su transformación. La boca de Línea se curvó. Una transformación que puede atacar la mente y el alma, ¿eh? Interesante. Ahora es mi turno. Hizo una pausa, respirando profundamente. Mis habilidades latentes pueden arrastrar a los oponentes al sueño y manipular sus sueños, sin que ellos lo sepan nunca. La mente de Kane se tambaleó. Esa es una habilidad demasiado poderosa, pensó. Esa es una buena habilidad, dijo, y Línea asintió. Luego se acostó, cerró los ojos y comenzó a relajarse, preparándose para el próximo asalto. Punto de vista de Línea. Línea observó a Kane acostarse, su cuerpo una imagen de calma y confianza, y una nueva oleada de preguntas la invadió. ¿Quiénes son sus padres? ¿Saben algo de Amanises? Esa perra también vino aquí. Necesito preguntarle sobre su familia. Claramente no sabe el significado de esos nombres. Invocó sus runas, una vista familiar que aún le resultaba extraña después de tanto tiempo. Nombre: Filanías. Nombre verdadero: Madre del Cielo. Rango: Soñador.
Núcleos del alma. 900.000. Memorias. Capa de asesinos, espada infernal, lámpara sanadora, armadura celestial, piedra flamígera, eco. Atributos. Singularidad de la oscuridad, insomnio, especialista en armas, alma perdida, aspecto. Oscuridad. Descripción del aspecto. Eres la representación misma de los sueños, la oscuridad, el horror, la serenidad y el ocultamiento. Eres la guardiana de los secretos, y sin embargo tus secretos son los que te mantienen en la oscuridad. Rango del aspecto. Divino. Habilidades del aspecto. Manipulación de sueños. Luego miró su defecto, la única debilidad que la atormentaba todos los días. Defecto. Artefacto sellado. Descripción del defecto. Una vez que una persona recite tu nombre verdadero, te convertirás en su herramienta viviente. Línea se estremeció al pensarlo. Parece que todavía podría quedar atrapada en esa situación. Por suerte, hice de Línea mi nombre falso, una clara distracción. Miró el paisaje árido. Este mundo parece ser mucho mejor. Aún así, necesito sobrevivir. Su mirada se posó de nuevo en Kane. Necesito saber más sobre sus padres. Murmuró maldiciones entre dientes, un nombre en sus labios. Amanises. Fuera de las pruebas, asentamiento exterior. Seisan esperaba en su lugar de reunión habitual. Necesitaba una explicación para la desaparición de Kane, y quería confirmar si lo que Shakti proclamaba era cierto. La noche en que Kane se desvaneció había causado un alboroto tanto en el asentamiento exterior como dentro del castillo brillante. Estrella Cambiante afirmó que él había ido en una misión específica bajo su mando, una afirmación que Seisan encontró absurda. Hasta donde ella sabía, la fuerza y la mentalidad de Kane eran suficientes para liderar a un pueblo, haciendo imposible que simplemente siguiera sus órdenes. Mientras tanto, Shakti negó por completo las afirmaciones de Nepis, y un rumor se extendía de que se avecinaba una masacre, y más gente moriría. Actualmente, había dos grupos opuestos en el asentamiento exterior. Uno creía las afirmaciones de Nepis, y el otro las negaba por completo. Mientras Seisan esperaba, vio llegar a Shakti. Llevaba su armadura de batalla completa, un arco en una mano y algunos fragmentos en la otra. Seisan comprendió de inmediato. Entonces, ¿cómo estás?, preguntó Seisan, su voz tranquila. Shakti le ofreció una sonrisa cansada. Sí, estoy bien. Dime qué le pasó exactamente a Kane, dijo Seisan, yendo directamente al grano. El rostro de Shakti se puso sombrío. Está bien, te lo contaré todo. Relató todo lo que sabía, desde la profecía hasta la feroz lucha entre Nepis y Kane. Los ojos de Seisan se abrieron de par en par, una leve rabia cruzando su rostro mientras escuchaba. ¿Tiene un aspecto de transformación como yo? Con razón sentí una sincronía entre nosotros. Su expresión se suavizó. Entiendo por qué tomó esa decisión. Entonces, tú eres la que difundió esta información, supongo. Sí, lo hice, respondió Shakti, su voz firme. La gente necesita estar al tanto de esto, pero no puedo difundir la información, ya que crearía pánico. Aún así, la gente está preocupada y reflexionando. Entonces, ¿Nepis lo dejó así?, preguntó Seisan. Shakti suspiró. En realidad, después de esto, necesito reunirme con ella. Ella insiste claramente en discutir esto. Shakti habló. En realidad, hay otra cosa que ni siquiera Nepis podría saber. Seisan la miró con la boca curvada y dijo. Cuéntamelo. Shakti continuó. En la profecía, se mencionaba a un tipo negro, y Kane cree que era él. Shakti siguió. No sé por qué, pero él lo cree. Entonces Seisan y Shakti comprendieron mucho mejor su decisión. Miró a su alrededor y susurró. Tus padres están en la lista de objetivos de Nepis, ¿verdad? Seisan asintió, una frialdad instalándose en sus ojos. ¿Te opones? No, dijo Shakti en tono afectuoso. Pero debes tener cuidado. Quizás no lo sepas, pero después de Kane, eres una persona muy conocida aquí. Ten cuidado. Seisan sonrió. Tengo una propuesta para Kane, y quiero tu consejo. Suéltalo, dijo Shakti con calma. Estoy planeando reclutarlo para el clan de la canción. Shakti pensó por un momento. Hay una posibilidad equitativa de aceptación y rechazo. Ilústrame, dijo Seisan, inclinándose hacia adelante. Shakti continuó. Es una persona que cuestiona la autoridad misma, pero favorece los lazos emocionales. Siento que perdió a alguien precioso en su juventud. Seisan pensó por un momento y eso tenía sentido. Ella habló. Entonces, ¿necesito enviar gente a buscarlo? Shakti respondió. No es necesario, quiero que tenga algo de tiempo para pensar y calmar su mente. Después de todo, la persona a la que, creo, consideraba un amigo y aliado, lo apuñaló por la espalda.
Seisan consideró sus palabras. De acuerdo, entonces. Volvamos a vernos en algún momento. Shakti asintió y se fue. Mientras Seisan regresaba al castillo, encontró a Nepis, vistiendo su armadura luz estelar, y a Cassie, con los ojos vendados, esperándola. Nepis observó la llegada de Shakti y habló. ¿Nos reunimos a solas en mis aposentos? Necesito discutir algunas cosas, a solas.